que dejaron, cómo está el sistema de salud. Lo estamos levantando, lo dejaron en ruina. Continúan los ataques contra Hugo López-Gatell, pero no se acuerdan de las ruinas que dejaron. Bienvenidos a Destapando Verdades. Bienvenidos nuevamente a esta ventanita donde vamos a estar destapando verdades. Y como siempre les digo, pónganse a correr, que ha llegado esta güerita a destapar esas verdades que muchos quieren mantener ocultas. Pareciera entonces que la nueva moda es atacar al doctor Hugo López-Gatell, y es que los ex secretarios de salud de sexenios anteriores pues han decidido buscar la manera de desacreditar la labor del subsecretario de salud con relación a la crisis sanitaria que estamos viviendo. El ataque ha sido tal pues que hasta el mismo presidente Andrés López Obrador ha tenido que hacer mención al respecto y señaló que si bien los exfuncionarios pues tienen todo el derecho de opinar al respecto, pues no se puede olvidar que durante su tiempo como funcionarios dejaron un cementerio de hospitales y también dejaron muy afectados los centros de salud. El mandatario pues sostuvo lo siguiente: ¿qué dejaron? ¿Cómo dejaron el sistema de salud? Imperó la corrupción, se robaban el dinero de las medicinas, cientos de hospitales inconclusos, dejaron un cementerio de hospitales, de centros de salud abandonados. Respeto esas posturas, pero tienen que ver con los intereses políticos, partidistas. Todos ellos estuvieron en gobiernos opositores a nuestro movimiento y yo creo que ya los mexicanos saben quién es quién. Y es que José Narro, quien fue pues el secretario de salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y Julio Frenk, quien fue entonces durante el turno de Vicente Fox, son quienes han emprendido esta campaña junto a quienes fueron los subsecretarios y secretarios de salud también del gobierno de Felipe Calderón, donde buscan pues desestimar el trabajo que ha venido haciendo el doctor Hugo López-Gatell y han buscado generar diciendo que se maneja muy mal la crisis y que las cifras ofrecidas pues no son las que cuadran, según lo que ellos señalan. Paralelamente pues a esta campaña, durante los últimos días también hemos visto a dos reporteras del periódico El Sol de México, quien también han resultado señaladas a través de las redes sociales por orquestar lo que sería ataques contra el subsecretario de salud Hugo López-Gatell, y todo esto también han sido vinculadas con Narro. Imagínense esto, estas reporteras han sido vinculadas entonces con el ex secretario de salud Narro, y tomando en cuenta esto es porque él mismo le había ofrecido ya una entrevista al medio pues antes mencionado y le había cuestionado ya a través de ese medio el trabajo de López-Gatell sobre si en realidad realmente pues se había aplanado la curva de los contagios como había señalado el subsecretario de salud. Pese pues a todo su esfuerzo con las acusaciones que estas realizaban, pues ambas reporteras no lograron sacar la declaración del epidemiólogo y convirtieron finalmente su presión en una simple burla a través de las redes sociales. No es la primera vez entonces que ya hemos hablado de una campaña de desprestigio contra López-Gatell. También tenemos que recordar lo que fue el caso de Javier Alatorre, que incluso pues había dicho que no se le hiciera caso a López-Gatell con las medidas preventivas que se señalaba para pues frenar lo que serían los contagios de esta crisis sanitaria. Pero por su parte pues el doctor Hugo López-Gatell señaló ante las críticas lo siguiente: cada quien que opine lo que quiera, por supuesto, los respeto mucho, qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos, igual que cualquier ciudadano, todo el mundo pues debería opinar. Bienvenida la crítica, bienvenida la oposición, bienvenida la libertad de expresión. Vaya clase entonces les dio Gatell no solo a las periodistas sino también a los exsecretarios, y es que realmente pues si hablamos de un país donde existe la democracia, las críticas siempre van a ser posibles y siempre van a ser bienvenidas. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué razón se busca desacreditar y seguir insistiendo entonces que no se ha hecho un buen trabajo por parte del subsecretario de salud cuando se ha demostrado lo contrario, cuando la curva de la enfermedad definitivamente pues está disminuyendo, pero que como siempre se ha señalado no es una razón para confiarse?
no es una razón para confiarse. López-Gatell ha recordado que la información que da diariamente pues está basada en datos científicos y en reportes técnicos, pero aún así que todas las personas, quien sea que sean, pues tienen el derecho de opinar. Dice lo siguiente: nosotros aquí trabajamos sobre técnicas, sobre ciencias, estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente se deba privar de opinar. Si quieren opinar, qué bien, que haya pluralidad. Debemos siempre acordarnos de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Cada quien que opine lo que quiera. Pues paralelamente a las críticas que ha recibido por parte de personajes conocidos acá en México, incluso la prensa mexicana, pues también la prensa internacional ha cuestionado la labor que viene haciendo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y es que ha cuestionado las cifras, diciendo que las cifras no cuadran. Tanto de New York Times, El País, The Wall Street Journal y Washington Post pues señalaron que hay un subregistro de personas fallecidas por esta afección respiratoria que todos conocemos, y que del mismo modo el número de casos que se han conocido en el país podría ser mucho mayor al que dicen las autoridades federales. Llama la atención algo muy importante, y es que todas estas 4 notas aparecieron casi simultáneamente en completa sincronía, y luego obviamente pues fueron difundidas a través de personas que se encuentran ligadas a la oposición, a administraciones anteriores, a negocios de farmacia y a otros cuantos que tienen pues aspiraciones políticas. Y yo creo que este tipo de escenario es algo que vemos que ocurre quizás en todos los países, porque quizás muchas personas en muchas ocasiones pues lamentablemente no se puede verificar si fue esta enfermedad la que existió en el fallecimiento de una persona, y se le da prioridad a seguir trabajando por evitar más contagios o quizás detectarlos a tiempo. No quiero decir entonces con esto que la palabra de Gatell pues sea santa palabra, tampoco digo eso, pero sí quiero decir que no existe entonces la necesidad de hacer una lucha por desestimar el trabajo de una persona que ha demostrado que se tiene resultados, o que quizás se esperaba todo lo contrario, pero él ha demostrado que se generan resultados positivos cuando esperábamos que nos iba a golpear una enfermedad muy fuerte. Hablamos de una enfermedad que sorprendió al mundo entero, que nadie se encontraba preparada para ella, y que sin embargo, pues gracias a las medidas que se han tomado nos ha golpeado mucho menos que a otros países. Nos ha golpeado, pues claro, eso es algo inevitable, pero hay que trabajar en que se siga disminuyendo la cantidad de contagios, hay que trabajar en que se siga controlando la enfermedad, y la única manera de hacerlo, le guste o no a la oposición, tiene que ser seguir las recomendaciones de los especialistas, porque por algo son especialistas. El doctor Hugo López-Gatell es epidemiólogo, o sea, no es el dueño de un circo, no es un vendedor de billetes de lotería, no es cocinero, sin quitarle mérito a esas personas, sino que simplemente es una persona que cuenta con la preparación necesaria para afrontar una crisis de este tipo, porque por algo se encargó de estudiarlo. ¿No creen entonces ustedes que lo más lógico, lo más oportuno sería cumplir las recomendaciones que da un especialista? Creo que hoy por hoy más pierden el tiempo los detractores buscando generar polémica, críticas, desacreditando el trabajo de otros, que más bien buscando en preocuparse cómo van a trabajar para el pro de la comunidad, el beneficio de la nación. Si en vez de dedicar el tiempo a buscar generar polémica, crítica, se dedicaran a buscar el tiempo en cómo puedo colaborar, todo fuese distinto. ¿De qué vale criticar cuando tú no fuiste un gran ejemplo? Siempre he dicho que para criticar a una persona pues hay que tener la casa bien limpia, porque si no, tú a la larga vas a levantar mucho polvo. Y eso es lo que está sucediendo con los exsecretarios de otros sexenios. Buscan entonces desacreditar la labor de López-Gatell, pero no voltean hacia atrás y no recuerdan todo el daño que ellos le hicieron al sistema de salud, la manera en que descuidaron su trabajo, la manera que desatendieron el sistema de salud. Así la verdad es muy fácil hablar por hablar. Lo cierto del caso es que Gatell nuevamente pues ha dado una clase de elegancia, incluso ahora parece que diera clases de periodismo, porque ni siquiera para hacer las preguntas bien planteadas quedaron esas periodistas del Sol de México.
Pareciera que todo fue destinado a hacerlo con mala intención. Pareciera que estaban ya preparadas para ir, oye, tengo que enfocarme en buscar generar el conflicto. Entonces hay que ver, realmente valorar y darle mérito a quien lo tiene en vez de buscar y perder el tiempo criticando cuando no hace falta criticar. O quizás si tú quieres criticar, di la solución que tienes, pero busca una solución que sea realmente valedera, porque estoy segura que la administración del gobierno del presidente Andrés López Obrador pues no se negaría a que aceptara una propuesta de alguna solución sobre algún tema proveniente de alguno de estos opositores, siempre y cuando estuviese bien fundamentada, bien valedera y que sirviera para algo más allá de verse ellos beneficiados. Si les gustó este video, pues ya saben qué hacer, no dejen de compartirlo, darle like, dejarme su comentario y por supuesto suscribirse a nuestro canal para que juntos sigamos destapando verdades.